Bienvenidos a Viajes de Fe. Soy Gustavo Hernández y en esta semana vamos a tener una entrevista muy especial con un amigo mío llamado Brian Ruelas. Así que bienvenido, Brian, y gracias por estar aquí el día de hoy. Gracias, Gustavo, por la invitación. Ya tenía ahí algunas semanitas hablando de esto, ¿no? Y estoy feliz de que me hayas invitado y que, bueno, compartir mi viaje de fe y tratar de fortalecer a los oyentes. Sí, sí, la verdad es que cuando comenzamos a platicar y me comentaste un poco en cuanto a tu historia, hay muchas cosas que me llaman la atención y pues para no andar como deambulando, pues comencemos, ¿no? Dale, claro que Y sí. pues antes de empezar, ¿no? Como a ver los hechos, quisieras presentarte tantito para los que no te conozcan. Sí, sí, sí. Pues me llamo Brian, Brian Ruelas. Soy de la Ciudad de México, Estado de México, miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Actualmente, bueno, viviendo aquí en Provo, en Utah. Y, ahorita estoy comprometido, amigo, ya me voy a casar en diciembre. Y, y ese soy yo. Algunos pasatiempos por ahí que me gustan hacer y me ha gustado siempre escuchar este podcast. Las últimas 2 semanas han sido muy fortalecedoras para mí. Y bueno, felicidades también por las grandes cosas que has hecho, amigo. Muchas gracias y mira, al final el, el canal y todo eso, si es algo, es las personas que han aceptado venir. Creo que todas tienen cosas muy especiales que compartir y lo aprecio mucho el deseo de venir, la disposición, ¿no? De platicar y al final ese es el impacto. Así que también gracias a ti. Y pues para comenzar, remontémonos como a las bases, ¿no? ¿Tú siempre has sido miembro o podrías contarnos un poco de cómo ha sido tu experiencia con el Evangelio en tus primeros años? Sí, claro que sí. Em, yo nací siendo un miembro, bueno, yo nací siendo miembro de la iglesia en la parte inactiva. Bueno, hasta que yo tuve memoria, ¿no? Mis padres, ambos estuvieron sellados en el templo. Tengo dos hermanos mayores, Mario y Samuel, y yo soy el pequeño pues de mis padres. Y cuando yo nazco dentro del convenio del Evangelio. Y con el paso del tiempo, las decisiones de mis padres comenzaron a ser otras, ¿no? Mi padre trabajó algunos años para la iglesia en el templo. Y pues mi madre éramos una familia estándar dentro de la iglesia, ¿sabes? Es algunos recuerdos que yo tengo de pequeño, hasta que, bueno, mis padres deciden separarse y comienza mi historia de fe, de fortalecimiento. Eh, Comienzo a crecer siendo un joven inactivo. eh, y pues obviamente antes de llegar a mi juventud, eh, yo no entendía mucho exactamente esas preguntas del alma, ¿no? Yo no sabía, bueno, quizás podía entender que había algo superior a mí, pero no era hasta cierto punto de mi interés. Entonces, yo recuerdo que en algunas visitas, algunos misioneros de la iglesia, algunos líderes de la iglesia llegaban a visitarnos. eh, y pues recuerdo a mi mamá siendo quizás algo grosera, diciéndoles como que no, pues no, no vengan aquí, ¿no? Y con el paso del tiempo comencé a entender que sufrimos quizás cierta discriminación dentro de la iglesia en la parte de, bueno, es una iglesia que se fundamenta en la familia y pues mi familia está bien completa, ¿no? Eh, en ese entonces quizás los recursos que llegaban a mi casa no eran los suficientes como eh, para vestir, para salir, incluso para comer, quiero decirlo así, no eran los recursos siempre los mejores. Y eso impulsó a mi mamá a tener un trabajo, bueno, más de un trabajo al día, ¿no? Entonces eh, siempre mis hermanos y yo siempre hemos visto a mi hermano el mayor como nuestro padre, porque él fue el que, bueno, se las ingeniaba para cocinar algo. Nos corregía, pues a golpes, ¿no? Porque no entendía o no sabía quizás la manera
este, de cómo guiarnos, porque pues mi mamá estaba ausente la mayoría del tiempo. Y entonces cuando mi mamá y nuestra familia intentábamos ir a la iglesia, eran reuniones como noches de hogar, ¿sí? Como de barrio donde se invitaban a las familias, ¿no? Y siempre era como que, que pase la esposa y el esposo. Y pues obviamente pues mi mamá no se sentía cómoda. O cuando hacían reuniones no sé, de parejas, porque iban a aprender a bailar o a aprender a hacer algo. Y mi mamá trataba de asistirle, decían, oye, pero pues es que tienes que traer a tu pareja porque es de dos personas, ¿no? Y mi mamá como que comenzó a resentir mucho eso. Y de algunos miembros también, a nosotros como que nos hacían como que de menos, ¿no? De que, pues vamos a ir a comer una pizza todos. Y pues obviamente pues mis hermanos y yo, pues, vamos y quizás nos hacían un poquito de menos hasta cierto punto porque pues no podíamos poner para la pizza o cosas así, ¿sabes? Entonces, pues mi mamá quizás se llegó a cansar de esa parte y en sus propias palabras, cuando yo comencé a crecer y comencé a entender un poquito más, ella me decía que sí, quizás ella sentía cierta discriminación hacia nosotros y la forma en cómo nos veíamos, cómo actuábamos. Eh, Quiero resaltar que no teníamos algunos buenos valores ni principios porque pues mi mamá eh, estaba aprendiendo a ser madre y padre quizás al mismo tiempo, entonces pues no entendía mucho y bueno, comienza a pasar el tiempo hasta que en ese tiempo mi hermano Sam es el del medio, él sí entendía algunas cosas y bueno, como que en algunos recuerdos que yo tengo, él agarraba un libro de Mormón y ponía a leerse un versículo conmigo, ¿no? Y pues yo lo seguía, ¿no? O en algunas partes la ventana de la cocina de mi casa era pequeña, pero suficiente para que cupiéramos y para salir a la iglesia, quizás a escuchar un poquito y regresarnos antes de que mi mamá regresara, porque no nos dejaba ir porque estaba enojada con la iglesia, ¿no? Entonces nos íbamos escondidas eh, y no era algo que quizás yo quería hacer, pero pues yo seguía a mi hermano, ¿no? Porque pues, era el mayor y si me decía algo, pues yo ahí seguía. Y algo curioso de esta etapa es de que llegó un tiempo en donde pues mi mamá siempre ha sido una mujer directa, ¿no? Y bueno, con un vocabulario a veces hasta floreado y algo intimidante para los miembros de la iglesia, hasta que llega un líder de la iglesia, en ese entonces nuestro presidente de hombres jóvenes, y mi hermano el mayor, quizás estaba tomando. Y lo entiendo completamente, ¿sabes? Quizás tomar algunas decisiones que iban en contra de aún los principios que estaban fundados en mi familia, comenzó a desviarse quizás bastante, ¿no? Y hasta que yo creo que el presidente de hombres jóvenes comenzó a preocuparse de que, bueno, pues si no los agarramos ahorita, pues va a ser tarde, ¿no? Y siempre yo crecimos jugando básquetbol. Ahí en nuestro vecindario teníamos un equipo en donde para nosotros el deporte era nuestra salida, quizás para un desestrés, la depresión y cosas así. Entonces, eh, era un equipo muy unido. Entonces, siempre nos inclinamos por el deporte. Y entonces este presidente llegó a venir y invitar a mi hermano a ir a correr. Fue al mayor, como vivimos cerca de un cerro, entonces lo invitaba a correr y pues mi hermano le gustaba el deporte. Entonces íbamos y ya, entonces primero comenzó mi hermano, después mi hermano invitó a mi hermano Sam y después comencé a ir yo. Y siempre algo muy, muy sano. Nunca se tocó quizás mucho de la iglesia, pero él se preocupó más como a nosotros como jóvenes. Entonces nos comenzó a llevar, hacía retas de básquetbol en la iglesia y pues siempre íbamos a estar ahí, ¿no? Entonces hasta que, bueno, pues mi hermano mayor queríamos comenzar a retomar nuestra actividad dentro de la iglesia y pues mi mamá dijo como que no se confundan, ¿no? Como les estoy dando permiso de que vayan, entonces jueguen y pues se regresan, ¿no? Que no tenemos nada que ver con la iglesia, vamos a decirlo así. Entonces mi hermano el mayor, y este presidente pudo notar esto, entonces vino a confrontar a mi mamá. Y recuerdo que es una persona cercana a nuestra familia por lo mismo, ¿no? Y él fue uno de los muchos líderes que comenzaron a trabajar en ese entonces juntos, que comenzó a hablar con mi mamá, pues, derecho, ¿no? De que, pues mira,
si no les das la oportunidad de que vengan y conozcan, se acerquen a Dios, te prometo que tus hijos van a estar en las drogas, van a estar robando, van a estar en la calle, eh, cosas así, ¿sabes? Entonces siento que mi mamá como que comenzó a reaccionar, ¿no? De que, bueno, pues, si no es algo malo y es algo bueno, pues prefiero que se vayan a algo bueno, ¿no? Y entonces comenzamos a la activación entre el presidente, un grandísimo obispo que estaban ahí, algunos otros miembros comenzaron a, a- a trabajar juntos para rescatarnos, ¿no? Siempre lo he dicho así, para que nos rescataran eh, y ya, en esas experiencias recuerdo también como algunos miembros que sí nos decían como, "Oh, pues, somos el ejemplo, ¿no?" Entonces como que se ponen ahí una corbatita y hasta cierto punto en ese momento yo los consideraba quizás algo arrogantes, ¿no? Porque nos trataban de ayudar, pero hasta cierto punto como que, "Ey, pero ¿y qué fui yo, no?" Y como que quieren llevarse un crédito. Y yo estoy muy agradecido con ellos, mi familia también. Este, y bueno, con el paso del tiempo los papeles se cambiaron, ¿no? Eh, Quizás algunas personas que nos inspiraron a, a permanecer, bueno, ahora quizás también sus familias se separaron, o cosas así, ¿no? Y siento que es aquí donde se aplica el fortalecer recíprocamente a las personas, ¿no? Y ya, dentro de la iglesia hay algo que se conoce como seminario. Es este, para los que nos escuchen y quizá no están tan adentrados con el término, ¿cómo definirías tu seminario? ¿Como una escuela del evangelio? Ah, ajá, tal vez como clases de religión para adolescentes. Ándale, sí, sí, sí. Entonces existe este programa dentro de la iglesia, ¿no? Y, y creo que en la parte, eh, yo quiero decirlo latina, siempre hay como que dos horarios, ¿no? En la tarde o a las 5 de la mañana. Por alguna razón está ese horario, ¿no? Y entonces nosotros comenzamos a ir a las 5 de la mañana. Mis hermanos se graduaron de seminario, yo también. Y la hermana que estaba ahí siempre le echó muchas ganas. Mi mamá se reconcilió con la iglesia, tomó un testimonio. Y entonces asistíamos a estas clases a las 5 de la mañana y después como a la secundaria o nuestras actividades normales. Y fue algo que en mi juventud me impactó bastante, porque ya comenzaba a razonar un poquito más. Me he considerado siempre un joven curioso, entonces me comencé a inclinar más como por, bueno, preguntas del alma como, pues Dios existe, está la iglesia verdadera. Este, Me comencé a resentir como la separación de mis padres a esta edad. Y ya, entonces, en una de las experiencias que he sentido más el amor de Dios fue cuando me cuestionaba, ¿no? En mi secundaria, yo les hablaba a mis amigos de que sí, quizás en algún momento voy a servir una misión, ¿no? Y voy a hablar de las familias eternas e intentaba predicar un poquito, pero era una pregunta que me daba pena hacer o algo que me daba pena contar porque pues no tenía una familia, ¿no? Nada más eran mis hermanos y mi mamá. Y entonces, recuerdo que un joven, un amigo mío me dijo así de que, no, pues, ¿qué vas a predicar si no tienes una familia, no? Es algo con lo que yo, pues sí me resentí un poquito. Entonces, en mis oraciones le preguntaba a Dios como que, Dios, pues, ¿por qué voy a ir a predicar algo que no tengo, no? Y resentía mucho como que la salida de mi papá de mi casa, quizás no pasar tanto tiempo de calidad con mi mamá, porque se la pasaba trabajando. Con mis hermanos es una relación muy fuerte y muy buena. Y recuerdo que en una clase de seminario la hermana, eh, estábamos todos, estaba yo con mi mejor amigo y todo eso, y ella compartió una escritura que fue dirigida a José Smith, conocida en Doctrina y Convenios, capítulo 121, los versículos del 1 al 7, ¿no? Y entre uno de esos versículos, da esperanza quizás a aquellos desesperanzados, ¿no? De, "Hey, hijo mío, pasa tu alma, y que tu adversidad y aflicción no sean para,
por un solo momento y entonces si la sobrellevas bien, Dios te exaltará y esa escritura impactó bastante como una esperanza, me dio una esperanza en quizás en un futuro bueno, ¿no? Y entonces ya, conforme va pasando el tiempo, quizás hoy está mi juventud, amigo, ya comenzaba a entender un poquito más, y entonces comenzaba a tener dudas, curiosidades y, y una prueba de fe, de ver quizás cosas en internet que no comprendía en su totalidad y me espantaba, ¿no? De las sectas, que bueno, que decían en ese entonces que el mormonismo, más que una religión, se inclina a ser una secta o cosas así. Me espantaba mucho, entonces evitaba quizás como que esos. Y ya, yo podía decir que hasta la edad de 14 años, comencé con mi viaje de fe, a intentar conocer quién era Dios. Es interesante esto que comentas porque creo que lo que has contado muestra mucho algo, no sé, como una verdad no tan hablada. Y no me gusta, bueno, no siempre soy muy vocal en cuanto a mis opiniones personales en el canal, pero creo que en esta sí es algo en lo que quiero comentar y es el hecho de que está esta verdad, como dije, que está, pero no se quiere admitir mucho y creo que la razón es algo que creo que vamos a ver más adelante y no me adelanto, pero creo que hay muchas prácticas que no se separan tan bien de las doctrinas básicas, de tal forma que creo que las doctrinas terminan tomando el significado de la cultura, en cierta forma. Como lo que comentas, ¿no? El no tener tal vez la definición de la proclamación, ¿no? De lo que es una familia y lo fácil o lo rápido que podemos llegar a rechazar eso o a sentirnos como incómodos o no saber qué hacer y todo eso. Entonces, y- quiero preguntarte, ahorita que ya pasó tiempo, eh, no sé, ¿tú cómo ves este asunto y en especial, tal vez imaginándonos personas que ya, que estén en tal vez en una situación en la que tú estabas más joven, en cuanto a, ¿cómo lo fraseo? Pero en cuanto a la expectativa, las enseñanzas de la iglesia y si realmente las enseñanzas son tóxicas o solo el comportamiento o ambas se conectan. ¿Tú qué piensas de esto? Sí, es buena pregunta, amigo. Con el paso del tiempo he comprendido muchísimas cosas, ¿no? Eh, las enseñanzas de la iglesia, eh, las enseñanzas de Jesucristo, nunca te van a llevar a hacer algo malo, ¿no? Jesucristo nunca, y sus enseñanzas, nunca te van a, a pedir como que, pues haz esto, ¿no? O compórtate de una mal manera, sé grosero. Sin embargo, pues es la nueva ley, ¿no? Que Él nos ha dado de ser caritativos, poner tu mejilla, ser compasivos. eh, Más sin embargo, la cultura y la crianza quizás de las personas mayores, porque ahorita, a mi edad, yo he visto que la cultura de la iglesia y el cómo vivir los, las enseñanzas de Jesucristo se ha hecho de una manera más sana y más humana, quiero decirlo así. Siento que en el pasado eh, podían ser algo rectos, ¿no? Algo cuadrados y era un poquito difícil ver más allá de lo que nuestros ojos están viendo, ¿no? Nunca les he guardado ningún rencor o me he quedado con esa espinita de que, yo recuerdo que usted me hizo esto, ¿no? Porque he entendido que quizás ni ellos sabían por qué se comportaban de esa manera, ¿no? Eh, Obviamente el ser más como Jesucristo es un trabajo difícil y es algo constante. Entonces,
en el proceso no va a tener que equivocarse para ablandar el corazón y Dios te va a poner quizás ciertas experiencias para que puedas estar en el otro lado, ¿no? Que es a lo que pasó con varios con los que me ayudaron o quizás fueron algo así. Ahorita quizás están del otro lado, ¿no? Están en nuestros zapatos y, y he visto en su semblante eh, cómo ha cambiado aún hasta su semblante y la manera en la que se comportan, la manera en la que hablan ha sido un poquito diferente, ¿no? Siento que es más que nada eso, que quizás llegaron a ser tan cuadrados que no permitieron eh, ponerse en los zapatos de la otra persona, ¿no? Entonces, yo siento que las enseñanzas de la iglesia y las enseñanzas de Jesucristo nos van a llevar siempre a hacer cosas buenas y, y ya, quizás el no entenderlas, no comprenderlas bien y tratar de ser muy cuadrados pueden llevar a afectar a una tercera persona. Entiendo. Gracias por compartir esto y sabes, digo, antes de pasar al siguiente, a la siguiente fase de tu historia, eh, quería preguntarte, esto ya lo pregunté en una discusión de panel que tuvimos hace poquito, pero algunos pueden llegar a decir que las enseñanzas de la iglesia pueden llegar a cierto grado de perfeccionismo, de tal grado que te dañan más que hacer bien. Eh, por ejemplo, pues sí, ¿no? Por ejemplo, con las familias, la familia eterna, y finjamos, ¿no? Que hay no tienes problemas con los miembros, ¿no? Ellos son súper buenos, no hay ningún problema con eso, pero tú piensas, bueno, pero mi familia no es eterna, ¿no? O puede llegar a eso, independientemente de cómo sean los miembros. Y, y te digo, yo no pienso esto, pero he visto que sí ha causado mucho ruido. ¿Y, y tú qué piensas? ¿Tú crees que las enseñanzas exigen demasiado? Eh, yo siento que las enseñanzas de Jesucristo exigen lo suficiente, ¿sabes? Siendo bueno, hablando en esta parte de la Trinidad, siendo dioses, eh, siento que obviamente ellos esperan una perfección de nosotros, ¿no? Pero quizás cuando entendemos o escuchamos la palabra perfección, viene rápidamente un pensamiento de, bueno, no hay necesidad de que cometas errores, todo lo que tienes que hacer tiene que ser al 100%. Y siento que la barra es diferente en muchas personas, ¿no? Quizás mi perfección va a ser diferente a la tuya. Y yo cuando leo las escrituras y entiendo la palabra perfección, siempre viene a mi mente un pensamiento de dar lo mejor que tú tienes, ¿no? Viene entrando el sacrificio, bueno, del borrego este, y esas enseñanzas que se escuchan por ahí de la iglesia de dar lo mejor que tenemos. Para mí eso creo que venía siendo una perfección, ¿no? Y cuando hablamos de las enseñanzas del Evangelio, llegando a una parte extremista, siento que dejan más allá la parte de la gracia de Dios, ¿no? Eh, yo he disfrutado muchísimo más el Evangelio, he conocido y me he acercado más a Jesucristo dando lo mejor que yo tengo, sin darme quizás golpes de pecho y diciendo, bueno, es que este, pude hacer esto, pero bueno, el hermano lo está haciendo y yo no lo estoy haciendo, ¿no? Y me doy golpes de pecho, ¿no? Quizás una parte que siempre me ha gustado ver, un ejemplo, eh, mi hermano el mayor, él es buenísimo para jugar básquetbol, ¿no? Y entonces en cierta época de nuestra vida, cuando empezábamos a asistir a la iglesia, eh, pues bueno, íbamos a la iglesia, estábamos quizás una hora y después nos íbamos a jugar, ¿no? Llevábamos siempre en el carro como que nuestra ropa y así. Y entonces algunos miembros sí nos llegaban a decir, nos asesoraban diciendo como que, "Hey, pues miren, Dios quiere que ustedes, que no juguemos y nos trataban de enseñar. Pero quizás cuando
llegan a ser muy cuadrados o muy extremistas de no, pues no estás haciendo lo que Dios quiere y bueno, no vas a ir al cielo, ¿no? O tu recompensa va a ser poca, es cuando comienza una parte donde no le dan sentido a las enseñanzas de la iglesia, ¿no? Sin saber el contexto de que el básquetbol para nosotros en ese entonces era algo que necesitábamos mentalmente, físicamente para eh, no estar en otros lugares que no nos correspondían, ¿no? Entonces siento que cuando los miembros de la iglesia, aún uno mismo como persona, va a la parte extremista, llega a ser algo tóxico de, de no sentirse suficientes dentro de la iglesia y pues mejor deciden alejarse de la iglesia, ¿sabes? Como no, no, no me siento bien aquí porque no estoy dando lo mejor y este, esta persona me viene diciendo que tengo que hacer esto, esto y esto y es cansado para mí, entonces terminan alejándose de la iglesia. Más sin embargo, cuando entienden que Dios espera de ustedes su mayor esfuerzo, es cuando comienzan a tomar sentido las enseñanzas de la iglesia, ¿no? De no correr más de lo que nuestro cuerpo permite. Y haciendo claro, esto no quiere decir que tenemos que caer en ser holgazanes, de que, pues, este, mi mayor esfuerzo solamente es hacer esto, ¿no? Y pues ya no hago lo demás. No, el Señor siempre sabe que podemos dar más y nunca vamos a encontrar nuestro límite hasta que busquemos cuál es ese límite, ¿no? Siempre podemos mejorar, pero nos exige que mejoremos de la noche a la mañana. ¿Sabes? Siento que es un mejoramiento, tiene que ser algo gradual, aprender, equivocarse, aplicar el enseñamiento y, bueno, hacer un círculo consecutivo de las cosas que aprendemos y disfrutar del evangelio, que es algo muy bonito. Perfecto, gracias por compartirlo. Y perdón que me descarrile, es que No, no, creo que adelante. creo que es algo importante y algo que se me hizo muy interesante de tu historia. Y ahora que ya transicionamos un poco, tal vez a los últimos años de la adolescencia, y, y ya como comentas, ¿no? En tu momento hasta te preguntabas si servías una misión o lo habías considerado. Y en estos momentos pues creo que nos quedamos como en que tenías 15 o 16, ¿no? Sí, 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 15 años. Y entonces, pues ya como que la edad de ir a la misión está casi a la puerta. Entonces, ¿cómo fue ese proceso para ti? ¿Te estás reactivando? Creo que muchos tienen la experiencia desde los 5, tienen su gafetito, ¿no? Casi, casi. Pero ¿cómo fue tu experiencia como teniendo técnicamente poco tiempo antes de ir a la misión? Sí. Pues cuando yo tenía 15 años, eh, alrededor de esa edad, una de las experiencias que yo dije, wow, me dio mucha esperanza en mí mismo, fue el ejemplo de mi hermano mayor. Este, Él quizás había tomado en ese entonces decisiones que no estaban acordes, ¿no? Hablando de, de quizás consumir algunas sustancias que no eran buenas para su cuerpo. Este, Mi hermano Sam y yo estábamos un poquito más centrados en la parte de la iglesia. Bueno, mi hermano trabajaba y pues bueno, ¿no? Sabes, él siempre fue la cabeza de la familia, entonces tenía que tomar quizás decisiones diferentes a la de nosotros y siempre estuvo ahí para nosotros, ¿no? Y entonces a esa edad, mi hermano con nuestro obispo en ese entonces, hablaron, pusieron, mi hermano tomó la decisión de, bueno, pues vamos a ponernos bien, dejó todo, pasó por su proceso y todo eso, y en una sorpresa nos invitó como que, pues venga, no tengo una sorpresa. Fuimos a una noche de hogar a la casa del obispo y, bueno, mi hermano había recibido su llamamiento para la misión, y fue algo que para mí me impactó bastante, para toda mi familia, ¿no? De ver como que quizás sentir perdido un poquito a mi hermano y regresar es algo que impactó bastante mi vida, ¿no? Y su crecimiento espiritual fue bastante. Este, entonces, él sirve una misión, y entonces ahí cuando nosotros comenzamos también a tener como que eh,
esta intriga por una misión. Mi hermano Sam sirve otra misión también en Cancún, mi hermano el mayor en Coahuila, Saltillo. Y entonces yo comenzaba a seguir en la iglesia, ¿no? Comenzaba a asistirlo y iba más por, bueno, ¿sabes? Porque estaba mi mejor amigo, dice ahí en la iglesia y mi amiga Daniela y entonces era más que nada por convivir con ellos, ¿no? Me gustaba mucho. Este, entonces, dentro de la iglesia hay algo que conocemos como la bendición patriarcal, ¿sí? Eh, dentro de la estaca, dentro de las jerarquías de la iglesia, se llama un patriarca, alguien que da bendiciones inspiradas a los miembros de la iglesia, ¿no? Y para muchos miembros de la iglesia esta bendición es algo importante, ¿no? Porque, bueno, nos da quizás una guía espiritual y temporal de cosas que podemos hacer o cosas así. En ese entonces mi mejor amiga Daniela sacó su bendición patriarcal y ella era una conversa y para mí me inspiró bastante, ¿no? Y mis hermanos estaban en la misión, mi hermano mayor en la misión. Y yo dije, bueno, pues ella me dice, oye, tienes que sacar tu bendición, ¿no? Y como nacimos el mismo día y el mismo año, pues sentíamos como que esta necesidad de crecer juntamente. Entonces dije, ah, pues sí, voy a sacar mi bendición. Entonces agendé una entrevista para hacerla y un consejero, él fue el que me entrevistó, ¿no? De la nada un día me llama y me dice, oye, Brian, pues necesito que vengas para entrevistarte, ¿no? ¿Estás disponible? Ah, pues sí, entonces fui a la iglesia y todos los caminos a la iglesia eran caminando, ¿no? Unos, quisiera decir unos 20 minutos caminando, 25 para la iglesia y regresar otros 25. Y entonces en el camino yo iba pensando como que, ah, pues mi bendición patriarcal, y ya, ¿no? Entonces cuando me entrevista me dice, he sentido que te tengo que preguntar esto, ¿no? ¿Por qué quieres tu bendición patriarcal? Y honestamente no sabía por qué la quería, nada más como que sentía que era algo que quería hacer porque mi amiga y todo eso. Y entonces él me dice, ¿tú sabes que la iglesia es verdadera? ¿Realmente sientes que Dios y Jesucristo dirigen esto? ¿Sientes que José Smith realmente fue un hombre que vio a Dios el Padre, a su Hijo Jesucristo y por medio de él la iglesia fue restaurada para que seas feliz en esta vida? Y me quedé en silencio, ¿sabes? Como que reflexionando un poco y no me, era muy fácil decirle que sí en ese momento, pero el impulso de decir que no, pues estaba dentro de mí. Y obviamente pues lo negué y dije, bueno, pues yo vengo porque me gusta y soy feliz. Entonces él me dijo, bueno, pues no te quiero dar la entrevista, no quiero pasar este proceso hasta que tú estés seguro, ¿no? De que esta iglesia es verdadera. Y dale el tiempo al Señor que Él te responda. Entonces yo comencé en esa semana, regresé caminando y algunas lágrimas corrieron de mi rostro, ¿no? Porque de las cosas que yo había leído, visto en internet, pues nunca había encontrado una respuesta, nunca me había dado la oportunidad de encontrar una respuesta y me sentí defraudado, ¿no? De que, bueno, y con el miedo de qué pasa si pregunto y no tengo una respuesta. Entonces, llegué a mi casa y lo primero que hice fue arrodillarme en mi cama y comenzar a orar y no recibí ninguna respuesta, amigo. Entonces, por una semana, comenzaba a orar día y noche y siempre estaba este pensamiento, ¿no? De quizás Dios ni siquiera existe, porque nunca he sentido como tal una respuesta. He sentido esperanza, he sentido palabras de consuelo en mi juventud, pero no he sentido quizás Dios dirigiendo esta iglesia como tal. Entonces, exactamente en una semana comencé a orar, a ayunar y no recibí una respuesta. Hasta que un domingo, un domingo en la noche, fui a la iglesia y, y me sentí un poquito triste porque no encontré ninguna respuesta, ¿no? Y las personas compartiendo del evangelio y yo me sentía defraudado, honestamente. Entonces resulta que ese domingo en la noche, pues comencé a llorar bastante, ¿no? Bueno, recuerdo que hice una última oración alrededor como de las 2, 1 de la mañana. No dejaba de pensar en eso y lloré, Padre, pues si realmente estás ahí y me escuchas, me siento defraudado, ¿no? Porque en esa semana no te sentí, no sé si esto es verdad y si realmente no tengo una respuesta, no quiero perder mi tiempo
ni energía en un lugar donde no la van a saber aprovechar. Entonces, y yo recuerdo que le dije, si tú realmente estás ahí, pues esta es la última oración que hago y estoy entre recibir una respuesta y obedecerte por el resto de mi vida o no recibirla y nunca más voltear atrás, ¿no? Y algo arduo eh, tocó mi pecho. Eh, Sentí que los cielos se abrieron, sentí que el Espíritu descendió y tuve una respuesta muy profunda de saber que Dios estaba ahí escuchando mis oraciones, que realmente el profeta había sido un profeta instruido por Dios y de las impresiones más fuertes que recibí fue que las preguntas están para que nuestra fe se fortalezca. Y entonces comencé a investigar, comencé a leer y ya. Entonces después de ahí yo sabía que tenía un testimonio y ha sido la base hasta ahorita de estar en la iglesia. Eh, Voy, me dan mi bendición patriarcal y esa experiencia para mí ha marcado mi vida completamente, ¿no? Y ya, sabía que la iglesia era verdadera, entonces comencé a llenar mis papeles para la misión y me llega la, mi llamamiento. Cuando llega mi llamamiento, mi bisabuelita muere. Entonces, yo trabajaba en ese entonces en una pizzería. Y entonces, yo sabía que nada más estaba trabajando ahí porque mi llamamiento iba a venir. Y a pesar de que era en línea, me tardó, yo creo, como unos 5 meses en llegar mi llamamiento. No sé las razones, la verdad. Pero cuando llega, pues mi bisabuelita muere y entonces, pues tuvimos que ir al velorio, ¿no? Y básicamente me grabé en mi sala leyendo mi llamamiento porque pues obviamente mi mamá estaba triste y estaba empacando todo para irnos y yo estaba emocionado. Entonces, pues abrí mi llamamiento y decía Misión México, Tijuana. Y en el video que yo grabé, pues recuerdo que actué como que, ah, Tijuana, ujú. Y cuando apagué el llamamiento, no sabía dónde estaba Tijuana, honestamente, amigo. Y entonces, obviamente, comencé a buscar como que Tijuana, México y muchos artículos amarillistas, ¿no? De, bueno, el crimen, los asesinatos y bueno, entonces me comencé a preocupar. Fui a la misión, comencé a servir en playas de Tijuana por, como misionero y no me sentí cómodo, honestamente, amigo. Quizás esto es algo normal para los jóvenes, pero bueno, para los misioneros. Entonces me llegué a quizás a deprimir un poco, yo quisiera decirlo así, porque no le agarraba la onda, no me sentía este, tan adentrado, ¿sabes? Sabía que la iglesia era verdadera, pero era parte de la misión, no sentía que debía estar ahí. Entonces en algunas ocasiones sí recuerdo decirle al presidente que si podía considerar la opción de regresar a mi casa, ¿no? Este, Porque bueno, quizás en mi casa me sentía a gusto, sabía que la iglesia era verdadera, el testimonio, pero predicar cada día, caminar y quizás era difícil tener éxito en esa área, era un poco triste para mí, así que comenzaba yo a leer, comencé a encontrar respuestas a las preguntas que cuando era joven tenía, y me comenzó a llamar la atención bastante la lectura, la verdad. Este, Había el primer libro que leí antes, de hecho, que el libro de Mormón fue El Día de la Defensa. Mi entrenador lo tenía y él me contó bastante, me dio un motivo, porque dije, ah, pues a ver. Y entonces comencé a, a ver el punto de vista de otras iglesias, amor a la lectura y a intentar conocer qué hay más allá de las preguntas o más allá de lo superficial. Y entonces comencé a leer de los milagros de Dios y sabía ah, que habían ángeles y que aún existían milagros, ¿no? Que teníamos el sacerdocio para efectuar milagros. Y entonces yo comencé a orar por un milagro, ¿no? Padre, pues los ángeles vinieron a la tierra y tengo el poder de Dios eh, para actuar en el nombre de Jesucristo. Entonces, que esa una experiencia podía fortalecerme, ¿no? Y ya, pedí una experiencia, a lo cual en algunas semanas vino una experiencia que realmente vi las manos de Dios, una experiencia hasta la fecha que no tiene explicación para mí.
pero que fue una parte donde aprendí a pedir a Dios y bueno, una parte del Elder Roelas empezando en la misión y bueno, la otra parte de la misión donde comencé a, a fortalecer mi testimonio. Y, y quizás en la parte de la misión, las experiencias tanto con mis compañeros como el comenzar a predicar y tratar de entender a los mismos, a las mismas personas que estaban conociendo el Evangelio, fortaleció bastante en mi testimonio, ¿no? Y quizás alguno de los oyentes, que, bueno, sé que en algún futuro muchos de los misioneros van a escuchar tu podcast, ¿no? Es, es intentar confiar en el Señor lo suficiente como para encontrar respuestas a las preguntas, ¿no? Y siempre para mí era, no sé si quizás a ti te llegó a pasar de que dentro también de la misma iglesia no nos permitían quizás escuchar, leer las partes, vamos a decirlo, negativas o el otro lado de la felicidad dentro de la iglesia, que por qué no era algo edificante o va a destruir tu testimonio y así. Pero yo siento que hasta cierto punto fortalece el testimonio de uno al tratar de encontrar respuestas al Evangelio. No sé tú qué piensas. Sí, pues, por ejemplo, ¿no? En mi caso, todo comenzó a los 15, ¿no? Eh, y entonces, cuando estamos en Tijuana, ¿no? Por ejemplo, y también ha pasado en el canal, honestamente. Hay muchas personas que dicen, ah, pero ¿a qué no te sabes esta? No, sí, leí eso también, ¿no? Y hasta vi la entrevista de 10 horas del tema, ¿no? No, o sea, no lo decía, pero en el momento cuando pasaba, era como, ok, ¿no? O sea, porque cuando mencionan algo negativo o algo de la historia que tal vez no es muy fácil de digerir y todo esto, sí, como la primera reacción es, ay, ¿qué es esto, no? ¿Qué estás diciendo? Pero creo que, como comentas, ¿no? El buscar respuestas tranquiliza demasiado al grado en que s- eh, siempre voy a escuchar cosas, ¿no? Y algunas serán nuevas, otras no, pero este modelo, ¿no? De buscar verdad o este modelo de encontrar respuestas ya hace que no caiga como ladrillos, ¿no? Sino que sea fácil de digerir, ¿no? Sí, 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 exacto. Es algo que yo también he considerado, ¿no? Recuerdo que en algunas experiencias también con mismos compañeros de la misión, sabes que comenzábamos a utilizar los teléfonos, ¿no? Para utilizar Facebook. Y entre varias experiencias, quizás no solo en la misión, sino en varias partes, aún también dentro de los mismos miembros de la iglesia, hay páginas que van en contra de los principios, ¿no? Y es muy fácil que veas algo nuevo y en lugar de tratar de entender por qué pasó eso dentro de la historia de la iglesia o comprender el artículo, se espantaban, ¿no? Y comenzaban quizás a, a debilitarse en esa parte, ¿no? Y yo recuerdo tener una conversación con un misionero, que él pues me dijo, Elder, pues es que en esta página han hablado de esto, de José Smith. Era quizás creo que el artículo de la traducción del libro de Mormón, de que Mm, utilizó pues las piedras de vidente, el sombrero, y que el Orem y el Tumim quizás no era muy frecuente, ¿no? Y entonces él se sintió pues también como que espantado, ¿no? De, he crecido en la iglesia y nunca me han dicho esto, ¿no? Esto es verdad. Y bueno, ¿no? Entonces quizás fue la parte de Elder, pues ya encontró algo, pues fortalezca su fe y busca una respuesta, ¿no? Y bueno, después como de esto, pues quizás como tú dices, ¿no? El tratar de digerir la información de la iglesia ha sido una parte que por eso los historiadores dentro de la iglesia no sueltan la información, ¿no? Porque quizás están buscando la manera en cómo transmitir esta información y que los miembros de la iglesia seamos conscientes de recibirla, ¿no?
de esa parte y siempre es bueno buscar respuesta a las preguntas. Sí, y Sí, digo, perdón, bien rápido, de eso sí, sí, me vienen dos cosas a la mente. Uno, que algo que pasa mucho, y lo entiendo, pero al mismo tiempo pienso, oigan, espérense, y es el hecho de que cuando pasan esto, por ejemplo, la traducción del libro de Mormón, dices, ok, y, por ejemplo, si alguien te lo cuenta, o si estás con alguien y mientras eso pasa, dices, ok, voy a pensar y voy a ver qué onda, ¿no? Pero si hay alguien, esa persona siempre, siempre me ha pasado, o sea, nunca ha sido como, ok, piénsalo, no, siempre me ha pasado el, pero pensar qué, o sea, es, obviamente, José estaba siendo influenciado por la cultura de granjeros de su época y ya no hay otra forma de interpretarlo. Y si crees que hay otra forma de interpretarlo, te estás autoconvenciendo y te estás medio lavando el cerebro y eso es lo que quieren que hagas. Entonces, vi mucho eso, ¿no? Aquí está la sí, información y no intentes reconciliarlo, solo llega a la misma conclusión que yo porque esa es la única moral y ética, ¿no? Siempre dicen, esa es si eres una persona ética y moral, vas a darte cuenta del fraude. Y entonces, hasta el día de hoy no estoy muy de acuerdo con eso, porque creo que sí, sí, te cierra mucho. Y creo que al revés también, ¿no? El, oye, aprendí esto. ¿Y qué? ¿Y qué? El libro de Mormón es verdad, ¿verdad? Entonces, ¿de qué importa? ¿No? Ya deja de preocuparte. Y entonces ya deja de preguntar y ni se te ocurra seguir viendo esa página de Facebook, ¿no? Entonces, sí. eh, creo que son dos extremos y, y creo que, hablando ya de la segunda cosa, a veces no sabemos muy bien qué onda o qué hacer cuando estas cosas pasan, cuando somos los espectadores, esto, más que los que lo viven. Porque a veces los ejemplos visuales que tenemos de cosas así no son los mejores, como, pues, como God's Army, no sé si la viste, No, 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 ¿no? no. A ver, es que, y digo, un spoiler para quienes no la hayan visto, pero es de la misión, de misioneros, uno de ellos es algo así, o sea, que todo el tiempo anda leyendo y dicen, oigan, ¿sabían que no había caballos en América, no? O, oigan, ¿sabían que la primera visión tiene muchas versiones y cosas así, ¿no? Y durante la película anda diciendo eso. Igual durante la película todos le dicen que qué hace, ¿no? Y entonces al final, pues pierde su testimonio y regresa a casa. Pero la forma en la que lo hace, digo, Godsall es muy famoso por hacer esto en general, Ya pero sé de cuál película sí, hablas. Sí, 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 ya, sí. pues la Sí, forma en sí, la que sí. lo hacen es un poquito como este tipo se está volviendo loco, ¿no? Como si, como cuidado con él, ¿no? Y entonces él en la película queda como el rarito, ¿no? O sea, como si El diferente, preguntas, sí, sí, ajá, sí. como si preguntas, de seguro estás esquizofrénico casi, casi, ¿no? Y entonces creo que eso ha cerrado mucho porque, por ejemplo, ¿no? Con este misionero que comentas que sintió ese golpe, pues ese golpe es válido, ¿no? O la preocupación o la tristeza. Y entonces creo que esos ejemplos nos han hecho a veces creer que, pues que no, no, que esto no le cuesta trabajo a nadie y que es fácil y que si te cuesta trabajo, estás loco y ya, ¿no? Sí, Y sí, sí. entonces, eh, digo, no estoy criticando a nadie, pero nada más estoy comentando que he visto mucho eso en cuanto el no preguntes o no investigues tanto de esto porque no vale mucho la pena. Y también el otro lado de aquí está la información y ni modo, la iglesia no es verdadera y no se te ocurra pensar que tal vez sí, ¿no? Entonces, Sí. son lados que chocan, ¿no? O no sé si te ha pasado también quizás esta parte de, vamos a decirlo, de los miembros que comienzan a decir, ¿no? Quizás me tocó una vez en una clase dentro de la iglesia donde la hermana estaba dando la clase y ya, ¿no? Y un hermano que quizás había aprendido algo nuevo que era no tan frecuente escuchar en la iglesia, pues da ese punto de vista, ¿no? De que, pues pasó esto dentro de la iglesia, o creo que era un dato curioso del libro de Mormón, la verdad mentiría, pero fue algo que no era tan escuchado, ¿no? Y yo dije, bueno, pues ese dato está muy interesante, ¿no? Y la hermana dijo una respuesta así como de que
Sí, pero bueno, también no hay que buscar tanto porque eso, ¿qué nos va a ayudar a la salvación, no? Esta no nos ayuda a nuestra salvación. Y es mucho de lo que comentas, ¿no? Son buenas. Es por eso que es una pregunta que busco. Y también, como tú dices, ¿no? En la parte de entender y, y ir un poquito más allá, fortalece mucho tanto el conocimiento y el testimonio, ¿no? Había una historiadora, hay una entrevista dentro de la iglesia, este, eh, de la historiadora de la historiadora de la iglesia, perdón, y el anfitrión, el host, le pregunta a ella, ¿no? Bueno, pues, ¿qué les puedes decir a los oyentes en cuanto al racismo que Brigham Young ah, tenía, ¿no? Él era racista, sí o no, y qué piensas, ¿no? Y obviamente la historiadora dijo, bueno, pues sí, era alguien racista, era quizás alguien duro y frío al momento de predicar, pero no tenemos que quedarnos con esa idea de él, ¿no? Es algo que hoy está mal visto, que quizás en el pasado no tanto, y comienza a dar un contexto, ¿no? De quizás como que en esa parte todos los predicadores llegaban a ser así, era algo con lo que él creció, que comenzaba a ver y era la manera en la que él predicaba en ese momento, ¿no? Y sí, es muchísimo en lo que tú dices, amigo. Sí, y bueno, ¿no? Digo, eh, perdón, sí, igual si otra vez me desvío, pero eh, Pues estaba buena la pregunta. sí, y sabes, creo que al final, por ejemplo, ¿no? En cuanto a cuando dice, ¿no? Por ejemplo, y eso de qué sirve la salvación y esas cosas, por ejemplo, y nada, esa es mi opinión, ¿no? Pero yo sí creo que hay algunas cosas que sí ameritan que se les diga eso. Pero no me refiero a historia o cosas así, sino me refiero a cuando hay cosas como, no sé, lo de cuando resucitemos, eh, nuestra espina dorsal ya no necesitará plasma, no sé, ¿no? Eh, o un 70 me dijo que la materia tiene cierta consistencia. Esas son el tipo de cosas a las que yo le aplicaría, ¿no? Pero sí creo que, o sea, fuera de como de una especulación más, obsesiva, eh, creo que todo es válido hablar, ¿no? Creo que sí causa cosas incómodas, pero al final creo que si solo decimos la cosa, entonces es muy fácil relacionarlo con algo malo, ¿no? Por ejemplo, eh, no sé, eh, mi mamá se llama Tania y hay una mujer en Europa que es una asesina serial y se llama Tania, ¿no? Y es como si alguien me quisiera decir, mira, ambas son Tania, es exactamente lo mismo, tu mamá es una asesina, ¿no? Y es como, oye, espera, espera, ¿no? Y entonces creo que hacen lo mismo, ¿no? Por ejemplo, José Smith fue un líder carismático y Warren Jeffs fue un líder carismático, son lo mismo, ¿no? Y entonces es como, Sí, esperen, ¿no? Veamos, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no? Si vas con Warren Jeffs, si era como como, oye, eh, si, por ejemplo, si tú haces esto por mí, dejo que te cases y cosas así. O sea, y cuando llevamos a detalle, ya es muy obvia la diferencia, pero creo que cuando somos superficiales es posible hacer esas conexiones. Entonces creo que profundizando es la forma en la que se, se aclara, ¿no? Y al final, digo, cerrando esta parte, creo que las críticas y todo esto, no es que, por ejemplo, con lo de Brigham Young, no es que conociendo el contexto está bien de repente, ¿no? ujú, Sino que, y al final eso pasa con muchas respuestas.
cuando llegas al final y cuando ya tienes el contexto suficiente, no, no está bien todo de repente. Simplemente ya tienes la información completa. Y entonces creo que ahí es donde llega el choque, ¿no? Porque ya tienes la información completa, pero no es autoconclusiva. Solo ya tienes la información. Y ya depende de ti qué vas a creer, ¿no? Y ahí es cuando la gente toma diferentes decisiones. Y creo que en ese momento en el que uno llega y tiene la información y ya la consiguió toda, creo que pues lo feo, ¿no? Y lo que asusta es que la información no te dice sí, cree o no, no cree. Solo te dice esto pasó. Y Sí, entonces eh, eso depende de nosotros, ¿no? Y creo que ambos lados nos jalamos mucho, ¿no? Como si no escoges creer, entonces, pues, póstata, qué poca fe tienes. Y si escoges creer, híjole, malabares mentales, ya me la sabía, ¿no? Y sí, entonces, sí, eh, sí, ¿no? A veces parece eh, que tu viaje de fe personal ahora es el viaje de todos, ¿no? sí, Eh, es correcto, amigo. y entonces, sí, eso. Pero la misión. Eh, Sí, la verdad fue un tema muy, muy interesante, la verdad, eh, una pregunta que tienen bastante, ¿no? Que le podemos rascar y sacar, pero sí, siempre lo he dicho que si es algo que te va a ayudar, a fortalecer tu fe, dale, y pues siempre orar, ¿no? Preguntar a Dios eh, cuál es el siguiente paso después de tener esto que tú dices, quizás la información y la conclusión, pues bueno, que podemos orar y, y tratar de digerirlo lo mejor que podamos. sí, así Y es. Ah, perdón, perdón. no sé. Pero, ¿sabes? Ahorita ya me voy a parar. Tal vez después hablemos más. Pero Tijuana es interesante porque ahí es muy común, porque México no es en su mayoría católico, pero Tijuana es curioso porque en su mayoría es cristiano, ¿no? Sí, Eh, y entonces, como comentas, muchas cosas son diferentes, ¿no? O sea, por ejemplo, yo estaba en Guatemala y una vez enseñé la restauración, pero el segundo que hablamos de la apostasía no pudimos avanzar de ahí porque pues nos hablaron de la sucesión apostólica, ¿no? Y querían que los convenciéramos de que la sucesión apostólica no era válida. Y por ejemplo en Tijuana, tal vez alguien no tenga problema con la sucesión apostólica porque no cree en ella, ¿no? Pero sí tienen problemas con el templo, ¿no? O con, sí, cualquier cosa que no esté explícitamente mencionada en el Nuevo Testamento. Y entonces ahí es donde creo que lo que le dicen a los élderes, ¿no? Y a las hermanas enseña a gente, no solo lecciones, ¿no? Y, en- y entonces es un proceso. Y al final, cuando Brian está por regresar, eh, ¿cuál dirías que es la lección, como la lección principal que te llevas de tu tiempo como misionero? la lección principal en mi tiempo como misionero, eh, que Dios nos ama. Yo creo que es la lección que me llevo, que Dios me ama, sé que Él me conoce y que soy su hijo, soy un hijo de Dios. Nunca, ¿sabes? Cada que decían, esto lo comprendí quizás un poquito después y lo sigo tratando de comprender porque es un principio muy, muy bonito, ¿no? Entender que somos hijos de Dios es el principio más bonito. Este, bueno, para mí esto lo describo con mis propias palabras, ¿no? No es algún recurso, algo que alguien ha dicho, quizás sí, pero es el principio, uno de los principios más potentes que podemos encontrar en cuanto al amor de Dios. Entender que somos hijos literal de un ser supremo y que como tal podemos crear y hacer bastantes cosas. Y,
Y yo creo que ese es el principio, ¿sabes? Muchas personas ah, las vimos, quizás compartes este pensamiento, ¿no? En la calle, drogadas, haciendo cosas malas. Y es muy fácil preguntarse, bueno, pues ¿dónde está Dios, no? Eh, pero sin embargo, quizás en esa lucha de llevar la palabra de Dios, quizás tener algunos choques con personas que no aceptaban los principios, personas que tenían algunas adicciones, uno como misionero, pues no sentirse lo suficientemente bueno para enseñar, eh, y cosas así. Creo que el principio más importante que me traje de allá es de que soy hijo de un Dios y que no importa el lugar donde esté, el contexto, eh, siempre Dios va a estar ahí para mí y que solamente necesito hablarle, ¿no? Hacer una oración, hacer mi mayor esfuerzo y Él va a abrir las puertas, las ventanas de los cielos y va a dar bendiciones, eh, al grado que yo intente acercarme a Él y cumplir sus mandamientos. Yo creo que es uno de los principios más importantes con los que me viene a mi casa. Perfecto, muchas gracias. Y ahora que terminas la misión y regresas, pues, ¿cómo es, no? Porque este proceso depende mucho de la persona, ¿no? A veces uno ya literalmente llega con beca y con casa, casi casi auto, y otros llegan como, ¿y ahora para dónde voy? Entonces, ¿cómo fue la experiencia para ti regresar? La experiencia de mi regreso a casa fue eh, algo interesante porque de todos los, vamos a decirlo, mi generación de misioneros con los que yo empecé la misión, yo me fui un poquito antes, digo después, y entonces pues me subí solito al avión y me puse la verdad un poquito como triste y entonces pues bueno, cuando llego a mi casa, está pues obviamente mi mamá, su pareja y pues mis hermanos. Mi hermano Sam ya estaba casado, se casó mientras yo estaba en la misión y, y ya literalmente para mí fue un cambio. eh, bueno, llegar a mi casa fue como no haberme ido al CCM, a la misión, ¿sabes? Como todo estaba igual, solamente un integrante de mi familia pues había unido, ¿no? Que en este caso es mi cuñada. Y, y ya, entonces yo sentía que, bueno, no sabía ni siquiera para dónde irme. Entonces, algo que disfruté mucho en la misión fue compartir el evangelio, ¿no? Enseñarlo siempre me llamó mucho la atención. Y entonces apliqué al Centro de Capacitación Misional. Para los que no conozcan quizás un poquito qué es antes que los misioneros vayan a servir una misión, se concentran en este centro de capacitación misional para que aprendan quizás, yo estaba en el área de las personas en inglés, de los misioneros que estaban aprendiendo español. Entonces aprenden la cultura, su propósito como misioneros, quizás cómo comenzar a tener interacción con las otras personas y cosas así. Entonces estuve trabajando ahí. Yo estaba en ese entonces en mi casa de mi familia, está en el Estado de México y el centro de capacitación nacional está en zona escolar, ahí en la Ciudad de México. Entonces pues me mudé ahí y entonces comencé a trabajar para la iglesia y hasta la fecha le doy ha sido el trabajo más bonito que he tenido, con muchas experiencias también que yo cada que hablo con misioneros recién retornados, pues les recomiendo como que vayan a trabajar al centro de capacitación misional, porque hasta cierto punto te ayuda gradualmente a tener una vida normal, cotidiana, pero manteniendo tus principios, ¿no? De, bueno, pues necesito seguir teniendo metas, necesito seguir leyendo, los hábitos que uno aprende en la misión los aplica, pero con otro enfoque, ¿sabes? Y mientras estaba trabajando en el CCM, eh, comencé a asistir a una escuela de barbería ahí en México.
desde la misión comencé a cortar el cabello y todo eso, y entonces comencé también a trabajar en una barbería. Entonces, cuando me mudo a la Ciudad de México, pues trabajaba en el Centro de Capacitación Misional y en mis tiempos libres les cortaba el cabello a los instructores. Ahí llegaban a mi apartamento y les cortaba el cabello. Eh, y algo que realmente me ayudó eh, a poder acoplarme un poquito más a la vida cotidiana eh, fue seguir con los principios que ya sabía que tenía que hacer, pero con metas más a mi futuro. Y entonces, durante la misión yo tenía un diario, yo escribía en mi diario, me gusta escribir, y en mi último traslado como misionero, pues asistí al templo de Tijuana. Y en una impresión que tuve, pues, yo sabía que estaba en Estados Unidos, ¿no? Pero no sabía si por escuela o por que me iba a casar o de vacaciones, pero era una impresión. Entonces, llega a este punto, no sé si igual, probablemente sí te pasó o probablemente no, pero llega un punto después de mi casa, de la misión, donde pues mi vida se volvió igual cotidiana, ¿no? Rutinaria y no encontraba, bueno, pues qué más, nada más trabajaba, salía, cortaba el cabello y pues me regresaba a mi casa, ¿no? Y ya, entonces comenzaba a leer mi diario para recordar mis experiencias y encontré esta experiencia que yo me vine a Estados Unidos y de venir a otro país eran muy limitadas, pero bueno, fue una impresión que seguí y bueno, pues aquí estamos en Estados Unidos. Y ahorita que andas por allá, creo que algo interesante cuando se trata del Evangelio es como que es una cultura aparte, ¿no? Es una forma de ser o de pensar distinta y pues las enseñanzas siempre van a ser las mismas, ¿no? Eh, pero la práctica es curioso, ¿no? Utah, si dices Utah, alguien piensa mormón casi inmediatamente, ¿no? Sí. Entonces, el estar ahí, pues uno dice, no, hombre, pues aquí de seguro el de la tienda es miembro o hay una capilla cada 2 cuadras o cosas así. Entonces, ¿cómo fue para ti esa experiencia de entrar a una nueva cultura, pero en la misma iglesia? Fue un choque cultural bastante interesante, amigo, la verdad. Yo me vine a estudiar aquí porque pensaba, ¿no? De que, bueno, pues todos son miembros, mi vida en el CCM fue trabajando para la iglesia fue magnífica, estaba rodeado de puros jóvenes con los mismos principios, el mismo trabajo, los mismos horarios, entonces yo buscaba algo similar, entonces pues me vine para aquí, para este estado, porque sabía que radicaban muchos con las mismas creencias. Y bueno, llegué, de hecho me quedé algunas, me quedé algunas semanas con personas que yo había enseñado en mi misión. Una familia venezolana, le enseñamos al papá y pues bueno, estaban aquí, me despedí ahí unas semanas. Este, y algo que me sorprendió bastante es de que la primera, segunda noche que yo estuve aquí, salí con unos amigos a nadar a una alberca. Y en mi casa en México, fui a una actividad de la iglesia muy grande, ¿no? Y yo, al estar ahí conocí a un joven que para mí yo decía, wow, la verdad, con mucha actitud, con un testimonio muy firme, muy, sabes, como que muy inspirador el joven. Y la segunda noche que yo estuve aquí en Estados Unidos, lo vi. Y lo primero que me dijo, bueno, pues yo le saludé, hey, ¿cómo estás, no? Y él me dijo, ¿cómo estás? Con malas palabras. Y pues obviamente pues me espanté, ¿no? Y entonces, con el tiempo comenzamos a hablar y él me dijo que al venir acá y tener los mismos principios de la iglesia, uno se siente libre de querer encontrar nuevas experiencias, ¿no?
Y exactamente en el pueblito de Provo, aquí donde estoy, es un pueblo de una ciudad con muchísimos estudiantes, la mayoría son jóvenes, ¿no? Y entonces no hay tanto, bueno, pues se queden a dormir, que hagan pijamadas, que se metan a la casa muy noche, porque no hay nadie quien les diga, ¿no? Entonces comienzan a sentirse libres. Y dentro de la cultura de la iglesia, yo quiero decir que mucho de las personas ah, latinas, este, vienen con un testimonio, ah, decirlo así, muy, muy liberal. La cultura aquí, para ponerte un poco en contexto, quizás hemos escuchado, por ejemplo, que es como el catolicismo en México, ¿no? Uno nace católico y con el paso del tiempo pues se va desviando. Es lo mismo aquí, ¿no? Muchos nacen siendo miembros de la iglesia, pero sin una convicción. Es más como, bueno, pues mis papás lo hacen y entonces cuando va pasando el tiempo pues comienzan a quizás alejarse o se alejan o se quedan muy firmes. Siento que no hay quizás una mitad. Este, y sin embargo, los latinos que vienen aquí, este, muchos vienen con un testimonio, ¿no? Y entonces he asistido a barrios tanto en inglés como en español. Entonces, por ejemplo, los días domingos, primeros domingos de mes, ambos comparten un testimonio y puedo ver la cultura americana que pasa uno, comenta una experiencia, se sienta y como a los 2 minutos se para otro, ¿no? Y en el barrio español, se para el primero y bueno, se le sigue una fila, ¿no? De varios. Y hablando con mi prometida, hablábamos también como esa parte de la cultura, ¿no? De que varios de los latinos aquí eh, estamos maravillados, ¿no? De que, bueno, en México para asistir al templo tienes que viajar no, y al estar aquí, pues bueno, aquí caminando así, eh, es muy diferente la manera en cómo se vive la cultura, ¿no? Quizás puedo decir, eso es a criterio propio, ¿no? Yo cuando crecí creyendo que, bueno, aprendí a que un ayuno para mí es 24 horas, ¿no? Comes a las 10 de la mañana el sábado y a las 10 de la mañana el domingo puedes comer, vamos a decirlo. Y aquí es, no desayuno, no como, pero pues sí ceno, ¿no? Y para mí es algo que la mayoría de la cultura americana pues lo hace de esa manera. Cuando yo crecí, lo que me rodeaba era un poquito diferente. Entonces, se viven los mismos principios, pero de una manera un poquito diferente. Y por ejemplo, algo que me comentabas antes de grabar, que es interesante, es como hay cosas que creemos, o bueno, no creemos, pero las tomamos igual de serio como si fuera doctrina, ¿no? Y entonces ver que alguien las hace diferente, dice, como que te saca de onda, ¿no? Y uno puede pensar que está traicionando la doctrina casi, casi, ¿no? Pero en realidad está solo haciéndolo diferente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La Coca-Cola. En algunos lugares acá, algunas estacas pueden ser de, oye, ¿qué te pasa, no? No tomes. Pero allá, por ejemplo, todas las amigos que tengo por allá les encanta, ¿no? Eh, Sí. y digo, también aquí, ¿no? Hay gente que le gusta un buen, pero digo que allá, por ejemplo, a mí no me ha tocado ver como un barrio que diga, no, aquí no se toma coca o algo así, ¿no? Sí. Eh, la vestimenta también, ¿no? A veces es muy, bueno, para los que nos estén viendo, es domingo, no es que me vista así todos los días, eh, pero así, ¿no? O sea, igual si alguien se cambia de ropa, es como, ¿qué te pasa, no? ¿Qué estás haciendo? Y entonces, como que hay tantas cosas que a veces tomamos tan en serio cuando no son nada fijo, ¿no? O sea, Sí, sí, cuando no sí, es sí. nada explícito o nadie dijo, no hay una sección de doctrina y convenios o algo así.
pero aún así vivimos como si sí. Y entonces, quería preguntarte, en tu opinión, eh, ahorita que has experimentado ambas formas de ver la iglesia y el evangelio, ¿cómo tú has aprendido a entender qué es costumbre y qué es doctrina y cómo separarlos? Sí, entonces, como hablábamos quizás desde el principio, bueno, el punto que tocábamos más que nada, para mí fue un choque cultural. Te contaba quizás antes de grabar el podcast, te contaba de la experiencia de uno de los domingos que fui a una noche de hogar en inglés. Pues yo fui terminando pues todo el día pues usaba camisa blanca, corbata, y como si fuera domingo, ¿no? Que es algo con lo que yo crecí. Y entonces llegué a esta noche de hogar y era la única persona que estaba vestido de esa manera. Fui con un compañero americano con el que serví en la misión y él fue el que me recogió y me dice, oye, ¿por qué estás así vestido, no? Y yo, no, pues porque es domingo. Y él me dijo así de que, ajá, y entonces como que, pues es algo con lo que pues, yo siempre hago, ¿no? Y me dice, pues, vas a ver como que aquí, pues, las personas después del domingo utilizan quizás ropa más cómoda, muchas actividades, eso sí, como cada domingo hay noches de hogar y días de servicio y picnics en el templo, muchas, pero no es muy usual que se vean en esas actividades con camisa blanca y corbata, ¿no? Entonces, algo que una de las muchas experiencias con las que hubo un choque cultural y he aprendido que el principio es el mismo. Ellos creen lo mismo que los miembros en México. La manera en cómo se viven es un poquito diferente, ¿no? Y hablábamos quizás como la manera en cómo la iglesia fue dándole forma respectivamente en la cultura, ¿no? Hay culturas, por ejemplo, donde los caballeros utilizan faldas, donde quizás utilizan algunos tatuajes, ¿no? Representando su tribu o algún simbolismo. Y al reflexionar en esa parte, siento que eh, y- me hace sentir un poco mejor a mí dar lo máximo que yo tengo, ¿sabes? Y para mí el ayuno, y me siento mejor ayunando por 24 horas y siento que es algo que yo le puedo ofrecer al Señor, me hace sentir a mí una paz, ¿no? Tranquilidad. Sé que para algunas personas que se acostumbraron a no desayunar, no comer y cenar, bueno, quizás es lo mejor que en sus posibilidades o con lo que crecieron, eh, demuestran su amor al Señor. Es la manera en cómo yo quizás mantengo un balance, ¿no? Me pongo en la parte de, bueno, yo no puedo criticar o juzgar o opinar quizás de la manera en cómo tú vives los principios del evangelio o la cultura en cómo creciste, porque no es el contexto, ¿no? Pero yo sí puedo quizás retroalimentar la manera en cómo yo le demuestro mi amor al Señor, ¿no? Bueno, pues yo crecí haciendo esto y bueno, me hace sentir bien hacer esto que estoy haciendo y es la manera en cómo yo mantengo un balance, ¿no? Siempre me gusta escuchar y preguntar, ay, ¿por qué haces esto, no? Otra pequeña cosa, mencionabas de la coca. Aquí es muy usual, amigo, que no sé si te pase, pero yo cuando iba creciendo en la iglesia, por ejemplo, la bebida, aquí vamos a patrocinar una bebida, ¿no? El Monster, que es como una bebida energetizante, ¿no? Yo cuando crecí, recuerdo que mi mamá y los líderes de la iglesia me decían, bueno, pues no lo tomes, ¿no? Porque activa tu cuerpo y cosas así. Entonces, eh, es algo que no es usual que los miembros de la iglesia consuman, ¿no? Pero yo recuerdo que aún trabajando en el CCM con los misioneros americanos me decían, hermano, pues no me puede traer un Monster. Y es como que, pues, ¿qué me está diciendo, no? Estamos trabajando aquí y todo eso. Y al llegar aquí es algo muy usual, la verdad, de que los miembros de la iglesia, que si van a hacer un viaje, pues bueno, se llevan un Monster para tener energía, o si están cansados, consumen ese tipo de bebidas energetizantes, ¿no? Que hasta la fecha es un poquito difícil. Como tú dices, no hay exactamente algo concreto, con lo que pues podamos decir, bueno, esto sí, esto no.
es ahorita algo con lo que es un poquito difícil entender en mi perspectiva, ¿no? Pero bueno, es a lo que voy, ¿no? De que, bueno, quizás es algo que con lo que ellos crecieron y todo eso, y al momento de preguntar siempre me dan versiones diferentes, entonces estoy un poquito ahí, tratando de entender la cultura en esta parte. Perfecto. Y ahorita, ¿no? Como tal vez al momento actual de tu vida, ya viendo para atrás, ¿no? Concluyendo las cosas que hemos visto, y pues creo que como que te ha tocado, ¿no? De todo, has probado un poco de todo, has visto distintos puntos de vista, distintas formas de vivir, distintas formas de ver las cosas, y, y creo que ha sido algo muy interesante, y en primer lugar te agradezco por haber tomado este tiempo para poder platicar. Y para concluir, creo que mi última pregunta sería, bueno, creo que tengo muchas mini preguntas, ¿no? Sí, sí, Dicen sí. que la última del Señor de los Anillos acaba como 8 veces. Entonces, y de igual forma esta va a acabar un poco largo, pero creo que mi primera pregunta de conclusión sería, en tu experiencia, ¿qué, qué te llevas, ¿no? Como qué es lo principal que has aprendido al vivir el Evangelio. Eh, Algo que he aprendido al vivir del Evangelio completamente es saber que lo que predico y lo que vivo es algo verdadero. Honestamente, eh, hay un Dios en los cielos, hay un Dios entre nosotros y tiene un hijo llamado Jesucristo, nuestro hermano, como nosotros creemos. Y esas personas han creado hasta el día de hoy, hasta mis 23 años, escenarios, experiencias, lo cuales me han hecho fortalecer mi fe en ellos y me han demostrado que ellos están ahí, eh, y que quizás el momento de actuar es hoy. Siempre eh, he aprendido ese principio eh, desde que era pequeño, ¿no? No puedo dejar las cosas que puedo hacer hoy para el día de mañana, porque quizás el día de mañana me va a tocar darle cuentas al Señor. Y, y es uno de los principios que yo más anhelo. Siempre estoy en constante ejercicio con ese principio, ¿no? El tomar la oportunidad eh, de buscar al Señor, de venir a otro país. Eh, yo sé que el tren de la oportunidad se toma una vez y que va este tren de la oportunidad. Es un buen viaje para conocer el poder de Dios. Y cuando uno confía en Él, bueno, pues grandes cosas pasan. Creo que es uno de los principios que alrededor de mi vida he aprendido y sé que hay muchas personas que estarán escuchando esto, seguro que sí, y que nos estarán viendo, ¿no? También, y que tomen una pausa y, y un día, que le dediquen un día al Señor y solamente es cuestión de voltear y saber que Dios siempre ha estado atrás de cada uno de nosotros, ¿no? Y cuando extendemos nuestra mano para caminar al lado de Él, es cuando entendemos que todo lo malo que estuvo en el pasado nos sirve como enseñanza, pero no vivirá con nosotros en el futuro. Entonces, que al partir del día de hoy que escuchen esto y que tomen un tiempo de reflexionar, el día de mañana no será el mismo que de ayer. Muchas gracias y es interesante, ¿no? Porque el viaje continúa y hay cosas por delante, pero creo que es importante, ¿no? Saber lo que ha pasado para recordar, ¿no? Y, y en y así tener fuerza para que al continuar no olvidemos, ¿no? Y creo que la siguiente pregunta sería, cuando
comenzamos, ¿no? Con tu historia y la situación en la que tal vez estabas, en las que estuviste por algunos años alejado o inactivo. Hay muchas personas en como en esa situación, ¿no? Ahorita. Eh, puede ser por distintas cosas, puede ser eh, lo histórico, ¿no? Lo crítico, puede ser experiencias parecidas, ¿no? La discriminación, el, el sentir rechazo. Entonces, la pregunta sería, ¿tú qué consejo le darías a las personas que pasan por eso, habiéndolo pasado tú también? Ah, es algo interesante de reflexionar, ¿sabes? Eh, cuando hablo con mis hermanos, la mayoría del tiempo creo que toco como quizás este punto lo tocaba con mi hermano Sam, ¿no? De ver quizás a las personas que nos ayudaron en otro plano, ¿no? En el plano donde estábamos nosotros, o personas como tú dices que fueron grandes, grandes creyentes en Cristo y por alguna razón ahorita están un poquito alejados. Una de las cosas que recomiendo, eh, la palabra, fue la primera frase que aprendí en inglés, de hecho. Ay, perdón, ¿me puedes repetirla, por favor? No te grabo. Sí, sí, sí. Una de las, ¿desde la frase? Ah, de hecho, de la primera frase que aprendí en inglés fue never give up, como no rendirse. Y, y creo que sería las personas, para mí, ¿no? En mi punto de vista, que deciden alejarse de la iglesia, vivir con una flamita de fe encendida en su corazón, que cuando ustedes se enfoquen en esa flamita de ejercitar eh, lo que ustedes tengan para hacer que esa flama crezca y crezca, su corazón se va a llenar del amor puro de Cristo. Si están dudando de los principios de la iglesia, busquen respuestas, oren a Dios. Si están pasando por dificultades de adicciones, eh, no se rindan, no se rindan. Hoy pueden ser mejor que mañana y con eso es suficiente. Si están pasando problemas familiares, ¿no? Separación de padres y les afecta, ustedes pueden hacer ese cambio. Ustedes no van a vivir la historia de sus padres, van a vivir la historia con su esposa, con sus hijos y ustedes pueden cambiar esta frecuencia, esta cadena. Ustedes son el cambio. Si están pasando problemas económicos, eh, crisis escolares, eh, confíen en Dios. Realmente es muy fácil decirlo, es muy difícil actuar, ¿no? Más cuando no tenemos, lo único que tenemos lo necesitamos y tenemos que darlo. Es muy difícil, difícil actuar de esa manera, pero soy un fiel testigo de que cuando lo hacemos de esa manera, el Señor aparece y nos ayuda con su misericordia. No se rindan y, bueno, en cada día es una buena podcast, eh, lecturas, eh, y disfruten, disfruten de su proceso, disfruten de su día a día. La diversión no está peleada con la religión para nada. Este, disfruten un día. Vamos a ser nutridos por ustedes, ¿no? Aquellos miembros que quizás están en el otro lado, ¿no? Cuando empecé mi historia, eh, siempre vamos a ver en esta parte jóvenes, miembros, que vamos a estar para extenderles una mano, ¿no? No buscamos juzgarles, más sin embargo buscamos que vean que todo es posible cuando confiamos en Dios y en sus enseñanzas. Muchas gracias. Y ahora creo que va a ser al revés, ¿no? Eh, ¿Cuál sería tu recomendación para las personas o los miembros que están en la posición de ayudar, ¿no? Tal vez sea un miembro del obispado que tiene que ir a visitar a un joven
para ver cómo está, o tal vez para ver si va a ir a la misión, o ministrar a una familia menos activo. ¿Cuál sería tu consejo de cómo pueden actuar de una forma que sea semejante a Cristo y de igual forma sensible a sus circunstancias? Sí, creo que esto es una pregunta eh, que yo lo veo en mi propio viaje de fe, ¿no? Eh, Número uno, nunca bajen la guardia, como por ejemplo tú, yo, miembros normales de la iglesia, estamos, aún líderes de la iglesia, estamos a la puerta de la tentación, tenemos nuestras propias tentaciones, nuestras propias dificultades, ¿no? Eh, no quiere decir que porque tengamos un testimonio firme o seamos muy activos en la iglesia no vamos a tener tentaciones, ¿no? Decía el profeta Nelson ah, que ser más como Jesucristo siempre es algo difícil. Entonces, es algo que siempre vamos a tener, no bajen la guardia y también creo que el consejo de no rendirse va por ambos lados, ¿no? Yo hasta la fecha, cada que puedo, antes de venirme tuve la plática con varios de estos líderes que me ayudaron en la parte de agradecerles, ¿no? Siempre digo que estoy eternamente en deuda con ellos, porque yo soy feliz ahora porque ellos no se rindieron por mí, mis hermanos y mi familia, mi presidente de hombres jóvenes, mis obispos, los miembros, los líderes, que nos impulsaron alrededor de 15 años, ¿sabes? Este, para mí es algo que fue mucha constancia, mucha fe y sé que cada esfuerzo el Señor lo va a recompensar, cada sacrificio trae su bendición y tanto los líderes que te inspiraron a ti, Gustavo, como a los míos, eh, creo que el obispo que nos esté escuchando vaya y ministra a los jóvenes, eh, vaya y visita a la viuda, ¿no? A los jóvenes que terminamos una misión, estén en contacto con aquellas personas con las que tuvieron interacción en la misión, sigan fortaleciendo su propia fe y la fe de los demás y no se rindan, ¿no? Eh, He encontrado en la conversación con varios, con los misioneros con los que he hablado, que servimos juntos como su familia que, bueno, quizás llegaron y no estaban tan activas, quizás como la mía, cuestiones así. Es el principio, ¿no? No rendirse. Y si nosotros aprendimos para enseñar, no cansarnos de hacer lo bueno y seguir enseñando, seguir fortaleciéndonos y algún día, después de 15 años, va a haber otro Brian, ¿no? Hablando su experiencia y, y su propio viaje. Sí. Perfecto, muchísimas gracias. La verdad ha sido muy interesante, ¿no? Poder conversar, lo he disfrutado y te agradezco por aceptar estar aquí nuevamente y pues antes de concluir, ¿hay alguna cosa que quisieras decir antes de acabar? Ah, no exactamente, es simplemente gracias a ti, Gustavo, por hacer este medio para llevar el evangelio a otras personas, ¿no? Directamente, indirectamente, eh, es algo muy especial que estés haciendo esta parte, ¿no? Y también a todos los oyentes, yo sé que aquí Gustavo tiene un correo, ¿sí? Para que envíen sus experiencias. Yo me le comentaba a Gustavo que las últimas 2 semanas en mi trabajo, pues bueno, ¿no? Pues me ponía a escuchar algunos podcasts y yo sabía que tenía él ya un canal y este, me llamó muchísimo la atención la parte de Nahum, tu capítulo explicando la parte de Nahum. Y bueno, cuando trajiste al arqueólogo, ¿no? Pues yo me quedé sorprendido de que, wow, es algo muy interesante. Y mi semana se volvió algo más buena, ¿no? Y, y bueno, eso se hizo algo del día a día, escuchar para entender un poquito más. Y qué mejor que en mi propia lengua. Y y yo sé que hay muchísimos viajes de fe de muchísimas personas que, sin lugar a duda, pues fortalecen el testimonio de uno mismo, ¿no? Está abierta la invitación
y estaremos listos para escuchar a aquellas personas que se quieran agregarme. Y pues gracias, Gustavo, por la invitación y nada, feliz y animado de esta entrevista. Perfecto, muchísimas gracias y de igual forma a cada uno de ustedes, muchas gracias por ver este episodio de Viajes de FEM y si les gusta pueden darle me gusta, comentarlo, suscribirse al canal o seguirnos en Facebook, Instagram o escucharnos en Spotify y recuerden que el propósito de todo esto es de que el viaje de cada uno sea un poco más informado.